Creo que cada alumno está feliz de poder escucharte. Damos el paso a Felipe Mujica. Un fuerte abrazo virtual y puedes comenzar, querido. Bueno, muchas gracias, Cristian. Para mí es una bendición y un honor poder compartir con ustedes. Voy a comenzar a proyectar el PPT. Ahí espero que ya se esté pasando la proyección. Déjenme ver acá. Ustedes saben que aquí hay cosas que son técnicas a veces que nos superan un poco. Ya, ahí está. Bueno, la verdad tengo que decir que este tema es muy complejo, así que para poder bajar mi ansiedad estoy tomando mate. Los hermanos argentinos, si hay algún argentino o argentina por ahí, me va a entender. No hay nada que te relaje más que un buen mate. Así que voy a estar tomando mate en esta presentación. Miren, quiero ser muy sincero con todos ustedes. Yo no me considero una persona demasiado valiente. Y lo digo porque en último término el tema que vamos a hablar hoy puede generar bastante controversia. Y de hecho ya es controversial. Sin embargo, y de hecho, corro el riesgo, a modo de broma, pero también de verdad, de que mucha gente tal vez que hoy día escuche lo que voy a decir, no importa de la línea o política, podemos decir así, o de la línea con la que se sienta más cómodo, se puede sentir tremendamente molesto conmigo. Yo les quiero decir que son mis hermanos, que los amo, y los amo a todos. Y como muy bien dijo Cristian, independientemente de lo que usted marque en la papeleta el 25 de octubre, algún día nos vamos a ver todos en el reino de los cielos. Y en ese momento no va a importar si marcó apruebo o rechazo, porque todos somos hermanos. Y eso lo quiero plantear de base, completamente de base. Y ese es el credo más profundo que tengo respecto a este tema. Sin embargo, quiero decir que también hay responsabilidades. Y yo tengo una responsabilidad. Y mi responsabilidad primero es ante Dios. Es ante Dios, y yo siempre digo, tengo miedo de que la gente se enoje conmigo, pero la verdad, tengo un temor reverente a nuestro Padre que está en los cielos. Y por el temor reverente que tengo a nuestro Padre que está en los cielos, es que hoy voy a decir lo que voy a decir. Y voy a presentar lo que voy a presentar. Dios, en primer lugar, tienen que entender una cosa. Dios hace un llamado a su pueblo. Dios siempre hace llamado a su pueblo. En cada generación de la historia, Dios ha hecho llamados a su pueblo. Lo hizo desde los principios de la historia humana, y eso lo encontramos en el Génesis. Lo hizo cuando toma a Abraham y lo lleva a otra tierra. Lo hizo cuando toma a Moisés y lo saca y saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Lo ha hecho a lo largo de la historia de muchas maneras. Y hoy día, sinceramente, de todo corazón, les quiero decir que Dios está haciendo un llamado a su pueblo. En primer lugar, quiero aclarar una cosa muy importante y es esta. Nosotros hoy experimentamos un proceso que puede definir el destino de nuestra nación. Y es nuestro deber como cristianos tomar una decisión adecuada. Y esta tiene que ser en conformidad a la palabra de Dios y a lo que nos dice la palabra del Señor a lo largo de toda la Escritura. Para esto es necesario que comprendamos primero, antes que cualquier cosa, que si bien estamos en el mundo, no somos del mundo. Y esto se traduce en que tenemos que dejar de lado nuestros criterios personales. Y posiblemente en estos momentos lo más difícil es que todos y cada uno de nosotros tenemos que dejar de lado todos aquellos criterios personales que nos llevan a tomar una decisión. Y esto es potente, y esto es fuerte, porque tenemos que entender una cosa, que como hijos del Señor, nuestras ideas ya no son las que teníamos en la carne. Nuestros valores ya no son los que teníamos en la carne. Hoy día, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras prioridades son aquellas que Dios define. Incluso cuando muchas veces no nos hagan sentido. Y esto es muy complejo y es muy complicado. Porque la Biblia dice, el sentir de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Aquí hay un tema. Estamos llamados a tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo.
¿Y cómo sabemos si estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo? La forma posiblemente más clara es que nos acerquemos a la Biblia, veamos la palabra y identifiquemos los criterios que el Señor nos entrega para tomar una decisión. Antes de partir, quiero leer esta cita de Miguel Núñez, ya se los había leído antes y a mí me bendice mucho este varón de Dios, y lo quiero leer. Dice así, se las voy a leer. Es importante que reconozcamos el momento histórico que estamos viviendo y cómo luce esta crisis de valores a nivel de sociedad y a nivel de la vida del creyente. Por tanto, hoy más que nunca la Iglesia necesita de hombres y mujeres que, como los hijos de Isaacar, sean expertos en discernir los tiempos, capaces de reconocer y entender la época que les ha tocado vivir, y que, por la sabiduría que poseen, tengan la habilidad de saber qué deben hacer como individuos, como familia, como iglesia. Miguel Núñez dice algo que, si bien no lo dice ahora, lo dijo hace años, no lo dice para Chile, lo dijo para su país, se aplica claramente para nosotros hoy día. Hoy día nosotros necesitamos tener la sabiduría suficiente para discernir la crisis valórica que está viviendo Chile en este momento y también darnos cuenta cómo esta crisis valórica nos va a afectar a nosotros. Necesitamos la sabiduría que tuvieron los hijos de Isaacar para poder discernir cómo actuar en este momento. Cada uno de nosotros como individuo, como hijos del Señor, cada uno de nosotros con nuestras familias y cada uno de nosotros como miembros de una iglesia y por último como miembros de la Iglesia Universal de Cristo, tenemos que tener la sabiduría para entender cómo actuar en este momento. Ahora, hacer esto, discernir nuestros tiempos, es imposible. Ninguno de nosotros puede discernir los tiempos, a menos que el Espíritu Santo nos dirija y nos muestre lo que está pasando en esta época. Yo aquí quiero hacer un llamado que está muy claro y explícito. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Una vez escuché a una persona que me dijo: el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en último término, nuestras buenas intenciones, sean apruebo o rechazo, no tienen valor real a menos que sea el Espíritu Santo el que nos esté dirigiendo en nuestra elección. Y eso es muy importante. Jeremías 15, 19, quienes ya me escucharon hablar en el seminario, escucharon esta frase, y este versículo se aplica también para hoy y para este momento puntual y específico. Se los voy a leer de nuevo. Por eso, dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale la pena, tú vas a ser mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti y no te vuelvas tú hacia ellos. El llamado es que ustedes, yo, todos nosotros como pueblo del Señor, podamos discernir este momento a la luz de la Escritura y no nos volvamos nosotros a los discursos que partidos políticos, sean de derecha o sean de izquierda, nos están dando en este momento. Nosotros no estamos llamados a seguir a esos partidos políticos. Nosotros estamos llamados a marcar una presencia tan potente, tan fuerte como iglesia, que en último término sean esos grupos los que se vuelvan a nosotros. Sin embargo, tengo que decir aquí algo muy potente. Eso no está pasando. No está pasando. Nosotros como iglesia hoy no estamos impactando a tal punto que son los partidos políticos los que vienen a preguntar literalmente qué hacer. Así como a Daniel, todos los reyes con los que sirvió le pedían consejo. Así como el faraón de Egipto le pidió consejo a José, nosotros deberíamos marcar la misma presencia como iglesia. Pero hay un problema.
No lo estamos haciendo. Hoy día no estamos marcando la presencia como iglesia que deberíamos marcar. La razón de eso es que, voy a usar una palabra fuerte, pero quiero que la tomen de la mejor forma posible. Nos hemos divorciado en buena medida del Evangelio. Nos hemos estado paulatinamente separando del Evangelio. Nos hemos divorciado de muchos principios y valores y preceptos bíblicos que el Señor nos entrega en su palabra. Voy a decir que la verdad, la línea entre lo bueno y lo malo es evidente y clara a la luz de las Escrituras. Las Escrituras son tremendamente claras. Y si no nos queda claro algo, el Espíritu Santo lo aclara y lo alumbra el entendimiento y nos permite comprender las cosas. Sin embargo, nosotros hemos vuelto esa línea difusa. Hemos comenzado a aceptar argumentos y criterios del mundo para poder tomar decisiones. Aceptamos la definición de amor del mundo. Aceptamos la definición de justicia social del mundo. Aceptamos la definición de prosperidad del mundo. Y de pronto nos olvidamos de los desvalidos, de los enfermos, de los marginados sociales. Tanto así que como iglesia cristiana hemos cometido un pecado espantoso ante los ojos del Señor. Y les voy a decir cuál. Hemos dejado que hayan pobres entre nosotros. Porque cuando tú, cuando yo, cuando nosotros leemos la Biblia, algo que deja muy claro el libro de Hechos es que en la iglesia primitiva no había ninguno al que le sobrara, ni tampoco había ninguno al que le faltara. Sin embargo, hoy día nosotros tenemos iglesias en donde hay algunos que tienen mucho y otros que apenas tienen dinero para ir al culto el domingo. Y eso no puede ser. Eso es un pecado. Y eso es pecado. Y es así. Y yo lo quiero decir, hermanos, eso es pecado. ¿Por qué ha pasado esto? Voy a ser muy transparente, voy a ser muy sincero. Comenzamos a pensar como iglesia cristiana que nuestra vida se dividía en vida pública y en vida privada. Comenzamos a decir, yo tengo una vida pública y hay áreas de mi vida que todos ven. Por lo tanto, debo actuar bajo la palabra de Dios. Pero comenzamos a decir también, hay una vida privada. Hay un área de mi vida que es solo mía y que Dios no puede tocar. Y comenzamos a actuar con el mismo egoísmo que el mundo. Y olvidamos que los cristianos de la iglesia primitiva, cuando recibieron al Espíritu Santo por medio de la predicación de Pedro o en Pentecostés, fueron capaces de venderlo todo, para vivir juntos y que a nadie le faltara. No estoy diciendo que haya que hacer eso. Estoy diciendo que el cómo administramos nuestro dinero es una evidencia clara de nuestra relación con el Señor. Disculpen que lo diga, esto es súper desagradable, súper fuerte, pero es cierto. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores, o a Dios o al dinero. Y si tú piensas que tu dinero es tuyo, y lo dije la otra vez, y tal vez lo tengo que repetir hoy día, y que tu trabajo es para que tú prosperes, eso no lo dice la Biblia. No lo dice la Biblia. Y tengo que decir algo. Puedo equivocarme, pero no lo creo. Si pienso así, si tú piensas así, estamos aceptando una idea del mundo. Y si es una idea del mundo, no es una idea de Dios. Y si no es una idea de Dios, es pecado. Esto a mí me complica mucho. Esto me complica mucho porque en último término, yo no les quiero decir a ustedes qué tienen que hacer el 25 de octubre. Yo tengo en todo caso una postura tremendamente clara. Y hoy día, igual que como cristiano,
yo les voy a dar principios que son los que veo que arroja la palabra del Señor. Voy a contrastar esos principios con hechos concretos. Si usted no los toma y no le agrada ni los comparte, creo que siguen siendo mis hermanos. Pero es mi deber ante el Señor mostrarles principios bíblicos y mostrarles los hechos. Porque si no, yo tengo que dar cuenta ante el Señor. Y tengo que dar cuenta ante Dios por lo que hoy día diga. Y no quiero que un día Dios me diga, no hablaste lo que tenías que decir. Gálatas, versículo 2, capítulo 2, versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo dijo Pablo, un hombre que murió, literalmente murió a ser fariseo, murió a su religión, murió a su sociedad, a su cultura, a sus tradiciones, a sus éxitos, a sus títulos, murió a todo. En términos sencillos, Pablo murió a su ideología política, a su idea de justicia social, a su idea de reino y de imperio, para comenzar a vivir en conformidad a la idea de reino e imperio que muestra la palabra de Dios. Yo no creo que para Pablo haya sido fácil. Estoy seguro que fue duro, que fue difícil y que en muchos momentos se vio tremendamente confrontado. Y tal vez por eso es que la vida de Pablo es tan radical. Porque Pablo tenía mucho que perder, pero entendió que al morir y al perder y al dar por escoria su propia ideología, estaba ganando algo mucho más bello, que es el reino de los cielos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este pasaje, que muchos de nosotros sabemos de memoria, nos dice tres cosas. Primero, que somos una nueva creación. Eso significa que la historia que nos definía, que las heridas que nos definían, que el pasado que nos definía, en Cristo se acabó. Segundo, que Dios nos libra del pecado y nos libra también del peso del pecado. Eso significa perdón. Y en tercer lugar, este versículo nos dice que Dios nos ha sanado de todas las heridas. Cada una de esas heridas que han marcado tu vida, cada uno de esos recuerdos de una persona que tú amabas o que amas y que sufrió, y que fue vulnerado, y que fue herido, y que fue abusado, el Señor dice que te puede sanar. No es un proceso fácil, no es un proceso sencillo, pero el Espíritu Santo lo hace. Y no estás solo, no estás sola en ese proceso. Pero tenemos que estar dispuestos a algo, a que Dios sane nuestras heridas. Porque muchas veces tomamos decisiones, y presten atención a esto, hermanos y hermanas, tomamos decisiones guiados por heridas. Y esas decisiones, esas elecciones, le hacen sentido a nuestra carne. Pero el Espíritu Santo nos llama a otra cosa distinta. Nos llama a perdonar, nos llama a olvidar, nos llama a recordar que somos una nueva creación, que somos una nueva criatura. Y que nuestra historia de vida, del momento que conocimos a Cristo, parte de cero. Antes de partir, esta es la introducción. Antes de partir, quiero llamarlos a todos a una pequeña reflexión y decirles una cosa.
que entreguen su carga al Señor. Tienen que entregar su carga al Señor. No sé si estás votando o estás a favor del apruebo o el rechazo, pero lo que vayas a marcar, si está movido por una herida del pasado, por una historia familiar que está marcada por el abuso, si está esa decisión dirigida por las fracturas de tu historia familiar, te digo, entrégale esa carga al Señor. Entrégale esa carga al Señor, porque en último término, nunca vas a obtener restitución ni justicia por medio de la mano de los hombres. El único que hace completa y absoluta justicia es el Señor. El único que hace completa y absoluta justicia es el Señor. Y por eso el pueblo de Dios ama la venida de Cristo. Porque cuando venga Cristo, entonces vamos a ver su verdadera justicia. Quiero que tengan eso en su mente. Y yo voy a decir una cosa, sé que esto es súper difícil. Sé que lo que estoy diciendo tal vez les puede sonar entre que no tiene nada que ver con este tema, y para otras personas puede ser difícil. Pero ese es el llamado del Evangelio, el ministerio de la reconciliación, reconciliarnos con Dios. Y eso implica llamar al perdón, a que perdonemos y también a que nos arrepintamos por los rencores que hemos guardado. Bueno, les quiero dar 3 criterios, los 3 criterios de elección, los 3 criterios desde donde creo que a la luz de la palabra podemos tomar decisiones. En primer lugar, criterio 1, veracidad. Elegir desde la verdad de los hechos y no desde el engaño de las emociones. Y eso es lo primero. Quiero establecer un criterio fundamental y básico, que es este. Los cristianos tenemos que escoger desde la verdad. Y eso significa que no nos podemos guiar por las emociones. Tenemos que escoger desde los hechos. Segundo criterio, prioridad. Tenemos que dar importancia a lo que la Biblia le da importancia. Incluso, si es que lo que la Biblia dice que es importante, no es tan importante para nosotros. O, en otras palabras, incluso cuando aquello que para mí es importante, la Biblia dice que es secundario. Tercero, asociación. Quiero llamar a ustedes, hermanos y hermanas en la fe, a que no hagan pacto con los enemigos de Dios. No hagan pacto con los enemigos de Dios. No pongan su fe en que aquellos que quieren sacar a Dios de las vidas de nuestros hijos van a hacer cosas buenas. Porque si una persona quiere sacar a Dios de nuestro país, a Dios de los colegios, a Dios de nuestro Congreso, ¿saben qué? Eso significa una cosa. Esa persona se constituye, a la luz de la palabra, enemigo de Dios. Y jamás, jamás podemos apoyar a un enemigo del Señor, ni creer que un enemigo de Dios va a hacer lo correcto. Esto es duro, esto es fuerte porque tenemos que comenzar a evaluarnos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice así. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo se identifica como la verdad, y esto significa que cuando tomamos una decisión basados en mentiras, estamos levantándonos contra la verdad y por defecto estamos atentando en contra de Cristo. Jesús no valida ni apoya la mentira y tampoco bendice a quienes actúan guiados por la mentira. De manera que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día, por lo menos la primera, es si en efecto todo aquello que nos han dicho de la actual Constitución es verdad o no. Y aquí yo les quiero llamar a analizar, no en profundidad porque no es nuestro tema, hechos históricos. Y les quiero decir algo. Hay políticos que hoy día se están levantando y han dicho cosas como las siguientes. Y voy a decir el nombre de este político. Guido Girardi,
en el Senado, el 19 de noviembre del año 2019, dijo así: el 80% de la población chilena ha salido a las calles a pedir una nueva constitución. Disculpen, esto fue el 18 de octubre del año pasado. Guido Girardi dijo que cuando la gente comenzó a protestar, salió a las calles exigiendo al gobierno una nueva constitución. La verdad es que la gente salió a protestar, lo sé. Mucha gente que yo conozco salió. ¿Saben qué es lo tremendo? Que no fue el 80% de la gente que salió a protestar. No fue el 80% de los chilenos los que salieron. Ni tampoco salieron pidiendo una nueva constitución. Salieron pidiendo demandas sociales tremendamente justas. Sin embargo, uno de los políticos que promueve hacer una nueva constitución partió hablando mentiras. Y cuando yo escuché eso, inmediatamente dije, aquí hay un problema, señor. En segundo lugar, tengo que decirles una cosa, no soy abogado, pero lo podemos hablar si alguien quiere. Gran parte de las demandas sociales que hoy día se están, o que la gente reclamó en su momento el año pasado, se podían solucionar sin la necesidad de una nueva constitución. Son completamente solucionables, en su mayoría o en buena parte, sin la necesidad de una nueva constitución. Entonces, cuando políticos como Guido Girardi, y los voy a nombrar a cada uno, Guido Girardi, Navarro, Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Boric, entre otros, dicen que la única solución para poder responder a las demandas sociales es un cambio de constitución. Y además dicen que la gente lo que quiere es una nueva constitución y que el 80% de la población chilena sí lo exige, están mintiendo. Están mintiendo. Y se vuelven ellos unos mentirosos. A ver, podemos entrar en muchas discusiones políticas. Sin embargo, quiero decirles algo. No sé cuántos, yo creo que tal vez varios, así como yo, han leído la Constitución. Yo he leído la Constitución que tenemos. Me he tenido que dar la lata de leerla. Me he saltado párrafos porque son aburridos. Pero ¿saben qué, hermano? Les quiero decir una cosa. La Constitución por la cual hoy día nos regimos ya no es la misma que la del 80. No es la misma. Nosotros hoy día, nos guste o no, tenemos una Constitución firmada por Ricardo Lagos, presidente de izquierda, electo democráticamente. Y Ricardo Lagos, el 17 de septiembre del año 2005, cuando entregó el actual documento y texto constitucional que nosotros hoy día tenemos, que tiene su firma con su puño y letra, dijo lo siguiente: este es un gran día. Tenemos razones para celebrar, pues tenemos una constitución acorde al espíritu de Chile. Esta nueva constitución ya no nos divide y tiene que ver con los reales problemas de la gente. Esta constitución tiene como regla la transparencia. No existen senadores designados y permite que los comandantes en jefe sean removidos por el presidente. Y también dijo, esta constitución ya no tiene relación con la constitución del 80. ¿Saben? Yo estaba muy dudoso, pero tuve que hacer algo. Leer, buscar. Evidentemente sabemos que sí, en efecto, la Constitución del 2005 tuvo más de 50 reformas a lo largo de varios años. Pero déjenme decirles una cosa. Esas reformas llegaron a un nivel tan grande en que literalmente hoy día, si comparamos ambos documentos constitucionales, la relación entre ellos tal vez no sea más que el papel en el que están escritos.
Y quiero aclarar, lamentablemente, una cosa en especial a las generaciones más jóvenes. Quiero aclarar esto, que durante décadas, durante años, a los más jóvenes se les ha mentido. Los profesores de historia, muchos de ellos, los profesores en la universidad, muchos de ellos, les han mentido. Les han enseñado una perspectiva de la historia ideologizada, que tiene un propósito: el darles a ustedes la idea que hoy día, en el año 2020, seguimos en dictadura. ¿Saben qué? Nuestra sociedad necesita muchos cambios, totalmente de acuerdo. Pero es una mentira lo que grupos de izquierda hoy día nos hacen creer. Les voy a contar una cosa, no lo tengo anotado, ni no lo tenía pensado realmente. Yo estuve en la universidad, estudié en la Facultad de Humanidades, estudié a Marx, Engels, Feuerbach, los leí. Tuve en mis manos textos de ellos. Me enseñaron y me educaron profesores totalmente ateos, paganos, anticristianos, y que tienen la misma ideología que hoy día está impulsando una nueva constitución. El único motivo por el cual yo no salí ideologizado de la universidad fue que cada día que volvía de mi carrera, después de cada clase, llegaba a mi casa, me sentaba y comparaba todo lo que me enseñaron en la universidad con lo que decía la Biblia. Cada día durante 5 años tuve que hacer eso. Si no, habría terminado completamente ideologizado y posiblemente apartado completamente de los caminos de Cristo. Se los digo, porque es duro que alguien te diga que te han estado mintiendo, o mejor aún, con más sutileza, que te han dicho verdad y mentira, y que han camuflado tan bien la verdad con la mentira, que finalmente es muy difícil darte cuenta cuál es cuál. Se los digo porque a las generaciones más jóvenes eso les están haciendo. Eso les hacen hoy día. No quiero defender la actual Constitución. Solamente quiero decir una cosa, que la actual Constitución que tenemos sufrió cambios. Se efectuaron reformas en materias de sesgo de género. Se dio paso a la educación parvularia. Se democratizó los municipios. Se generó la institucionalidad de los gobiernos regionales. Se estableció la educación media como obligatoria y gratuita. ¿Saben? Cuando nosotros comenzamos a ver la actual Constitución que tenemos, y lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que si la leyéramos sin ese sesgo ideológico por el cual muchos hemos sido marcados, posiblemente nos daríamos cuenta que no es tan mala como nos dicen, y que incluso nos bendice en varias áreas. Y no estoy diciendo con esto que no haya que efectuar cambios. Prioridades bíblicas. Aquí hay un tema que para mí es muy complicado. Yo tengo prioridades, pero cuando la Biblia establece prioridades distintas a las mías, tengo dos opciones. Me quedo con las mías o me someto a las prioridades que dice la Biblia. Y el Señor dijo, la Biblia dice, 6 cosas aborrece el Señor, y hasta 7 le son abominables. Y algo que me llama la atención es que habla acerca de derramar la sangre de aquellos que son inocentes, de aquellos que no se pueden defender por sí mismos. Tal vez por eso los cristianos hoy estamos en contra del aborto. Y les quiero decir algo con respecto a eso. Pero antes de hablar ese tema, les quiero dar, disculpen que de la lata, pero bueno, yo soy así. Les quiero dar una pequeña aclaración técnica acerca de la Constitución.
Y yo no soy, y aclaro, yo no soy profesor de Derecho Constitucional. Posiblemente muchos de ustedes saben esto mucho mejor que yo. Tal vez la mayoría. Pero les voy a dar mi pequeño aporte. Del capítulo 1 al capítulo 3 de la Constitución encontramos todo lo referido a los deberes y a los derechos que tenemos los chilenos. Del capítulo 4 al capítulo 10 se encuentra todo lo que hace referencia acerca del funcionamiento orgánico del Estado chileno. Yo analizo los capítulos del 4 al 10 y les voy a decir algo. Hay muchas cosas que hay que cambiar, muchas cosas que hay que reformar, muchas. Pero ¿saben? Cuando leo nuestra Constitución y veo los capítulos del 1 al 3, me encuentro con cosas que me llaman la atención. Y se las quiero leer, les quiero compartir. Están proyectados ahí, pero yo se las quiero leer desde acá. Artículo 1. Dice así, artículo 1 de la Constitución, dice así: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y después dice: la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y después establece: es deber del Estado proteger a la familia. Y después dice: el Estado está al servicio de las personas. Artículo 4. Dato anecdótico. Se establece que Chile es una república democrática con participación política y gobernabilidad del pueblo. Artículo 8. Se establece la probidad de los funcionarios públicos. Artículo 15. Se establece el derecho al sufragio universal, personal, igualitario, secreto y voluntario. ¿Saben qué? Cuando yo leo la Constitución solamente en estos artículos, no hay ningún rasgo dictatorial. No hay dictadura en esa Constitución. Otra cosa tal vez es cuestionar cuándo fue escrito este documento. Pero la Constitución que hoy día nosotros tenemos no promueve la dictadura, ni promueve el odio. Y eso lo quiero dejar claro. Porque a muchos jóvenes se les ha dicho que hay que cambiarla por eso. Sin embargo, hay un artículo que a mí me encanta y que me gozo al leerlo, que es el artículo 19. Lo tengo ahí proyectado. Pero el artículo 19 establece derechos y valores cristianos. No menciona tal vez el versículo, pero yo les puse algunos ahí para que los vieran. Establece la vida y la integridad física y psíquica. Además, este artículo establece la ley que protege la vida del que está por nacer. En otras palabras, que aún gracias a esta Constitución podemos luchar en contra del aborto libre. Además, establece la igualdad ante la ley. Además, establece la libertad y seguridad individual. Además, establece que es un deber la preservación del medio ambiente. Establece el derecho a la salud. Establece el derecho a la educación y la responsabilidad de los padres y su derecho preferente a educar a los hijos. Este artículo todavía permite que nosotros podamos luchar para que el Estado no nos robe a nuestros hijos. Establece la libertad de opinión. Establece el derecho a la asociación, a hacer grupos, sindicatos, iglesias, a reunirnos. El derecho a la asociación. Establece el derecho a la propiedad privada. Y eso es muy simpático, porque el derecho a la propiedad privada, y después les voy a comentar algo, permite que nosotros no tengamos que rendirle cuenta al Estado de lo que hacemos con nuestro dinero. Permite que cada iglesia sea autónoma y decida cómo administrar el dinero, y que no venga un Estado a imponer una agenda, que en muchas ocasiones puede estar completamente en contra de lo que Dios le está señalando al pueblo. Por último, el artículo 19 defiende y establece el derecho a la confesión religiosa y a la libertad de culto. Saben, hermanos y hermanas, les voy a decir una cosa. Esta Constitución no solo defiende una serie de derechos humanos, sino que además se encuentra en sintonía con una serie de valores y principios cristianos que se encuentran explícitos en la Biblia. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Por qué entonces vamos a cambiar cosas que están bien? ¿Por qué vamos a borrar elementos de una Constitución que claramente van en conformidad a la palabra del Señor? Mi pregunta es esa.
¿Por qué ese deseo de imponer la voluntad a tal punto de decir que tenemos que escribir esto de nuevo? Cuando les voy a decir algo, nadie nos asegura que estos elementos, que este artículo y los derechos que establece vayan a figurar en una nueva Constitución. Nadie nos asegura eso. Y aquí quiero decir algo que puede sonar molesto o que puede sonar extraño, por lo menos molesto. Para muchos les puede resultar molesto esto. Pero ¿saben? Yo prefiero tener una Constitución que me haga ser esclavo toda la vida, pero que defienda la vida del que está por nacer, antes que una Constitución escrita con mi puño y con mi letra, que me prometa todos los tesoros del mundo, pero que implique la posibilidad de que aquel que está por nacer sea asesinado en el vientre de su madre. Prefiero eso. Definitivamente prefiero eso. Porque jamás, jamás mi bienestar va a ser mayor que el bienestar de un niño que está en el vientre de su madre y que puede ser, que corre el riesgo de ser asesinado ahí. Este solo motivo para mí ya es suficiente para votar rechazo. Y tengo que ser súper transparente con eso. Por algo muy sencillo. Señor Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y la palabra del Señor dice que Él aborrece a aquel que derrama la sangre de un inocente. Y también aborrece a aquellos que hacen pactos con los que derraman sangre inocente. Tal vez por eso muchos médicos hoy día tienen que comenzar en muchos países a pagar un precio muy alto por no querer cometer este asesinato, de acabar con la vida de un niño en el vientre de su madre. Hay un versículo que a mí me hace sentido y les quiero contar mencionarlo nada más. Dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Analícenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Yo he escuchado ese pasaje en muchas bocas y a muchas personas. ¿Saben qué? Hoy día tenemos la oportunidad de aplicarlo en política. Hoy día tenemos literalmente la posibilidad de aplicar este pasaje que en la boca de muchos de nosotros ha estado, que dice, analízalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Analicemos nuestra Constitución, retengamos lo bueno, saquemos lo malo. ¿Para qué borrar aquello que está bien? No lo tenemos que hacer. No tenemos que borrar aquello que ya está bien. ¿Por qué querer escribirlo de nuevo nosotros? Si ya está ahí escrito. Recuerden que nadie me asegura que lo vayan a volver a escribir. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Nadie te lo asegura. Nadie te asegura que estos puntos vayan a volver a estar. Nadie me asegura que en la próxima Constitución, si hay una, se proteja la vida del niño que está en el vientre de la madre hasta el último minuto. No lo puse ahí, pero se los voy a decir. Quiero leerles un pasaje, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Los quiero invitar, antes de seguir a este punto, los quiero invitar a todos ustedes a que si hay rencores en ustedes por todas las violaciones a derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura, quiero en el nombre de Jesús pedirles que por favor perdonen. Y yo sé que para muchos es muy difícil, pero perdonen. No podemos seguir pegados en el pasado. ¿Saben por qué? Porque en último término, lo que se está jugando hoy día es el futuro. El futuro de nuestro país, el futuro de los niños que nacerán, el futuro de nuestros hijos.
Es eso lo que se está jugando hoy día. No es nada menos que eso. Para mí, voy a decir algo, esto es muy, muy, muy complicado. Porque hay un tema que es la asociación. ¿Con quién nos estamos asociando? La verdad, la Biblia nos dice así. En Mateo 10, versículo 16, dice así. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. La Biblia nos dice que seamos astutos, que sepamos discernir. Y nos dice que seamos mansos, que no seamos violentos. Cuando yo leo, yo escucho lo que políticos como Guido Girardi, Navarro, Camila Vallejo, Jackson, Boric dicen, escucho odio, escucho violencia y escucho rabia. No estoy diciendo que el otro lado, no estoy diciendo que la derecha tire flores, rosas y pétalos y que hable puras cosas lindas. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo una cosa, que estos políticos buscan unir a la gente a partir del odio, de la rabia y de las heridas. Pero también son estos mismos políticos los que hoy día quieren establecer estos puntos en una nueva constitución. Estos son los puntos que ellos quieren establecer. Cada uno de los que está ahí. Acabar con la vida del niño que está por nacer en cualquier momento del embarazo. La ideología que establece toda orientación sin importar si es alguien del mismo sexo o si es un menor de edad. Y todos los puntos que les tengo escritos ahí, estos y otros que son de sus partidos políticos, quieren imponer esos valores, esos principios, en la actual constitución, perdón, en la nueva constitución que quieren armar. Y aquí quiero decir algo. El 19 de noviembre del año pasado, en el canal del Senado, Guido Girardi, con completa desfachatez y absoluto descaro, dijo lo siguiente. ¿Qué cosa? Los planes que la izquierda chilena tiene para nuestro país. Y él señaló que el proceso constituyente y por defecto la nueva constitución solo van a ser de beneficio para la izquierda y para la agenda de izquierda. Señaló que los valores conservadores de la derecha no se van a imponer. Dijo, se acabó la agenda conservadora, la propiedad privada como derecho y la protección de la vida del que está por nacer. ¿Saben qué? Cuando un político tiene tal desfachatez para decir en un canal que literalmente van a acabar con la vida de los que están por nacer, a mí eso me hace temblar. Y me hace literalmente ir en la dirección opuesta a la que ese hombre me está señalando. Y les pido perdón, hermanos, pero nosotros no podemos quedarnos neutros cuando escuchamos dichos como ese. Yo eso no lo puedo tolerar. No lo puedo tolerar. Cuando políticos como Navarro dice explícitamente que van a ir por nuestros hijos, al proclamar que van a acabar con el derecho preferente del padre y de la madre de educar a sus hijos, eso me hace temblar. Yo tengo una hija. Y si un político de izquierda o de derecha me dijera que va a ir por mi hija, yo no lo sigo. Yo no lo sigo. Prefiero, hermano, con todo respeto y amor, morir pobre que empeñar la vida de mi hija por la promesa que uno de esos hombres me da, porque sé que esas promesas son camino de muerte, porque son hombres que literalmente están en contra de nuestro Señor. Esto
para mí es muy, muy, muy fuerte decirlo, porque me he encontrado con hermanos a los que amo mucho, mucho, que me han dicho: Felipe, tienes miedo. Tengo miedo, pero ¿saben a quién? Al Señor. Tengo miedo a desagradar a mi Dios y tengo miedo de no ser responsable por mi familia. ¿Saben qué? Es gracioso, pero el otro día estábamos conversando con un amigo, un cristiano, hermano en la fe, al que amo mucho. Y él me decía: Felipe, no te preocupes, porque los derechos humanos, estas organizaciones que yo les muestro acá en pantalla, ellas van a guardar nuestro derecho a la libertad de culto, van a proteger la vida del que está por nacer, van a permitir que sigamos predicando, tranquilo. Y en este punto les quiero contar una cosa y le pido disculpas a todo el equipo de trabajo por la licencia que me voy a tomar. Yo tengo un canal de YouTube muy chiquitito, que algunos tal vez lo han escuchado. Y lo que voy a decir ahora, yo lo dije hace 3 meses atrás en mi canal de YouTube. Y me censuraron el canal. Y me bajaron el video por decir lo que voy a decir ahora. Por lo tanto, no voy a mencionar estas organizaciones, porque ya lo hicieron. Me censuraron un video por decir lo que voy a decirles ahora. Quiero que quede eso muy claro. Pero sí les quiero decir algo, que estas organizaciones que dicen que van a defender nuestros derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de culto, tienen una agenda valórica establecida, o mejor dicho, una agenda antivalórica y anticristiana. Les quiero leer algo. Tuve que cambiar un par de palabras, porque si esto se sube a internet, lo van a bajar, porque me bajaron el video por leer este párrafo. Se los quiero leer. La declaración de Beijing. La declaración de Beijing, realizada en el año 1995, dijo lo siguiente: la perspectiva antivalórica, que tengo ahí marcada con rojo, es el objetivo de desarrollo a largo plazo. La incorporación de esta perspectiva es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo. La incorporación de esta perspectiva integra la igualdad en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias. ¿Lo que significa esto? Lo siguiente: que esta agenda, hoy en día, la de las organizaciones internacionales, que en teoría deben proteger los derechos humanos, tienen una agenda y tienen principios que para ellos son los más importantes. Y es la agenda antivalórica y anticristiana, que esperan y quieren promover por medio técnicos como televisión, cine y redes sociales, haciendo uso de instituciones privadas y públicas, como colegios de todo tipo, universidades, departamentos de Estado, ONGs, fundaciones e incluso iglesias. Y además quieren generar leyes que institucionalicen esta perspectiva antivalórica, que la que ya les dije antes y les mostré en el PPT, en todos los países que se suman a la Declaración de los Derechos Humanos. Esto significa, en términos muy sencillos, que estas organizaciones internacionales lo que quieren es imponer una agenda antivalórica, la que les estoy señalando aquí, que está en negrita. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que literalmente cualquier institución que se oponga a esta agenda antivalórica va a terminar siendo perseguida o demandada ante la ley. ¿Saben qué es lo tremendo? Para la iglesia, esto significa que se van a tener que ver, y nosotros como iglesia, las iglesias oficiales, las institucionales, se van a tener que ver
confrontados, porque ya no se nos va a permitir decir, por ejemplo, que la fornicación es un pecado, y todos los pecados de esa área. También se tendrá que incluir la aceptación infinita de una variedad de opciones que están ahí. También se va a volver imposible negar a dos personas que son biológicamente iguales. En otras palabras, la libertad de conciencia como un derecho va a ser anulado. Y todo integrante de la sociedad se verá obligado a someterse a esta perspectiva. Tienen que entender una cosa, que dentro de los derechos humanos, nuestros derechos, como la libertad de culto, o la libertad, perdón, o el derecho de la vida del que está por nacer, no son prioridad para estas organizaciones. Estas organizaciones no tienen esos derechos como prioridad. Para estas organizaciones, esos derechos son secundarios. Sin embargo, les quiero dar algunos datos. Esta organización, la OMS, gasta 4.2 billones de dólares anuales en propaganda para acabar con la vida de los que están por nacer. A la vez, la UNICEF sanciona a países que reciben ayuda de organizaciones que no siguen esta agenda ideológica antivalórica y anticristiana. Les voy a decir algo. Los derechos humanos, estas organizaciones, ya no priorizan los derechos cristianos. En China, tú puedes pasar 7 años en la cárcel por predicar el evangelio. En Islandia, Suecia, Suiza, Finlandia, se puede acabar con la vida del que está por nacer hasta el último minuto antes de que salga del vientre de la madre. En Noruega ya no se reconoce el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos y se establece que educar a niños en religiones no pluralistas representa una falta de habilidades parentales. Y literalmente hoy día a nuestros hermanos cristianos el Estado noruego les quita a sus hijos. ¿Y saben? Ninguna organización internacional hace nada por evitarlo. Quiero leer este párrafo de la ONU, y esto fue lo que se señaló el año 2019, antes de esta, o cuando inició esta crisis sanitaria. Dice así: nosotros, los representantes de los gobiernos, con ocasión de la sesión 53 de la Comisión de Población y Desarrollo, en un momento de una crisis sin precedente provocada por el C-19, nos comprometemos a asegurar para el año 2030 el acceso universal a los servicios de salud reproductiva, incluyendo planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva dentro de las estrategias y programas nacionales. Asimismo, nos comprometemos a asegurar el acceso a la salud, que ya saben ahí lo que sale, y reproductiva, y a los derechos reproductivos en sintonía con lo programado, con lo acordado en el programa de acción de la Conferencia de Población y Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing del año 1995 y los documentos emanados de dicha cumbre. ¿Qué entienden ellos por estos derechos? Para ellos, estos derechos implican todos los puntos que estoy proyectando ahí. Cada uno de estos puntos. Esto es lo que quieren imponer. ¿Saben qué? Tremendo, pero les quiero decir algo. Hoy día se quiere imponer esto en Chile. Los que hemos estado ínfimamente metidos en lo que pasa en el Congreso, lo vemos y lo sabemos. ¿Saben cuál es el único motivo por el cual hoy día no han podido imponer esta agenda en Chile? Por la actual constitución que tenemos. Porque la actual constitución que tenemos todavía establece ciertos valores y principios que son cristianos. Y la única forma de poder imponer esta agenda es acabar con nuestra constitución. Yo no quiero mi constitución porque sea bonita, porque sea la mejor del mundo, porque tengo un compromiso ideológico con ella. No. Creo que hay que protegerla. Porque hoy día es literalmente
lo único que está parando el avance de esta ideología en nuestro país. Y esa es la verdad. Quiero terminar diciendo una cosa. Yo con esto no estoy diciendo que Chile esté bien, que no haya que hacer cambios, que no haya que hacer reformas. Hay que hacerlas, hay que hacer cambios. Pero aquí yo quiero decirles algo que va a ser más molesto que todas las otras cosas que dije antes. Pero ya lo había anunciado. Si hay pobres en la sociedad chilena, no es culpa del Estado. ¿Cómo que no, Felipe? ¿Saben que no? Porque el cuerpo de Cristo no es el Estado chileno. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Jesús nos dejó a nosotros como su cuerpo, porque nosotros somos sus pies. Nosotros somos sus manos. Nosotros somos su boca. Somos nosotros, los cristianos que estamos en Chile, los responsables ante el Señor de luchar contra la pobreza. No es el Estado chileno. Y con esto cierro. Hay un libro que a mí me gusta mucho, el libro de los mártires de John Fox. Ese libro te muestra por qué la iglesia cristiana se propagó. ¿Y saben qué? La iglesia cristiana se propagó. La iglesia cristiana conquistó imperios porque los cristianos dejaron de lado sus intereses personales para preocuparse por los enfermos y los pobres de la sociedad. Y a los cristianos les voy a contar una cosa, los perseguían porque el Imperio Romano encontraba inconcebible que los cristianos se hicieran cargo de los enfermos de su sociedad. Por eso los mataban también. Y bueno, no quiero ser pesado, pero voy a decirles una cosita antes de leer el versículo que está acá. A ver. Cada peso que tú das para Netflix podría ser una ofrenda para un misionero o un hermano que tiene necesidad en otro país o en nuestro país. Cada peso que tú gastas en pagar cable podría ser un plato de comida para una persona que hoy día está sufriendo por esta crisis sanitaria. Cada sushi de un fin de semana, cada pizza de un fin de semana, ¿saben qué? Podría ser literalmente la comida de un mes para una familia que vive en una toma. Yo por ninguna parte de la Biblia me encuentro con que el Señor dice en alguna parte que es el Estado el que se haga cargo de los pobres. El Señor dice que somos nosotros. Y si yo voy a votar apruebo para que el Estado se haga cargo de los pobres, les quiero decir algo, hermano. Le estoy adjudicando al Estado la responsabilidad que el Señor me dio a mí. Y un día Dios me va a preguntar, ¿por qué no viviste tú con menos para darle a los que necesitaban? ¿Por qué no te compraste un auto más barato para darle a los que necesitaban? ¿Por qué no dejaste de ir de vacaciones para darle a los que necesitaban? ¿Por qué no seguiste mi ejemplo? Y aquí quiero leer estos dos versículos que dicen así. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No les quiero decir que ustedes hoy día aman el dinero, pero les estoy diciendo, sí, que estamos en una sociedad que nos incita a amar el dinero. Sin embargo, si este pasaje no es suficiente para llamarnos a reflexionar sobre que nosotros somos los responsables por los enfermos, por los huérfanos, por los pobres de Chile, les quiero decir lo que dijo Jesús. Las zorras no tienen madrigueras y las aves del cielo no tienen nidos. Perdón, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos. Ahí sí. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía casa, no tenía dónde recostar la cabeza.
quiero contarles un secreto para nosotros. El hijo no es mayor que el padre y el discípulo no es mayor que el maestro. Nosotros tenemos casa, tenemos auto, tenemos cable de internet. ¿Saben qué? Somos ricos. Lo cierto es que deberíamos vivir con mucho menos, porque les aseguro que si viviéramos con menos, nos podríamos hacer cargo de toda la pobreza que hay en nuestro país. Y este país se volvería a Cristo. Por lo tanto, les digo, si Chile hoy día no se ha vuelto a Cristo, es culpa de nosotros. Bueno, eso. Disculpen, bueno, no puedo ver disculpas, pero eso. Felipe, de verdad que nos has hecho reflexionar desde un inicio del taller o de la clase hasta el final de la clase. Sinceramente, lo que tú dices tiene mucha razón. Y hay un llamado también a tener misericordia por la gente. Y eso de verdad que nos mueve a nosotros como iglesia, independiente de tu postura, de la postura que tenga cada uno. Creo que es lindo poder escuchar y volver a escuchar el amor hacia la gente y cómo poder tener una participación activa para poder hoy día bendecir a la iglesia de Cristo. Así que te agradecemos, Felipe, agradecemos tu tiempo. La verdad es que primera clase que no hay preguntas. Y siempre hemos tenido preguntas. Así que la verdad que entonces, si no hay preguntas, porque sinceramente quedó tan claro todo lo que acaba de decir. Y por sobre todo, las cosas que tú acabas de mencionar son cosas bíblicas. Y ante la Biblia nosotros no podemos refutar, aunque tengamos pensamientos, que hay que someterlo todo a la autoridad de Cristo. Así que feliz por cada persona que estuvo aquí conectada. Les volvemos a comentar que Felipe participa dentro del seminario de Cosmovisión Bíblica, es docente de uno de los módulos, en el cual ya quedamos muy felices por su participación. Y este taller que fue voluntario, que generamos esta instancia para poder tener una claridad bíblica sobre lo que debemos hacer, fue patrocinado también por el Seminario de Cosmovisión Bíblica en Educación Sexual. Así que a todas las personas que en alguna instancia, si no se pudieron inscribir a este seminario, prontamente vamos a tener también el próximo año la versión 2.0. Así que nada, Felipe, un abrazo. Estamos muy contentos por todo lo que nos acaba de decir. Y a todos los participantes, sinceramente, escuchen la voz de Dios. Escuchen su voz. Escúchenlo en su palabra. Escudriñenla. No se queden solo con una idea humanista. Nosotros somos cristocéntricos. Natalia, ¿quieres comentar algo? Agradecer a Felipe antes que nos vayamos. Solo agradecer, como dices tú, la disposición de Felipe de prepararse, porque no lo tenía preparado, lo hablamos hace un par de días, y él estuvo súper dispuesto a poder entregar una clase que no estaba dentro del seminario del que estamos hablando, y agradecerte, Felipe, nuevamente. Fuiste súper claro, en el chat lo dicen, que estaba súper clara la información, que te agradecen todo lo que les contaste. La verdad es que quedamos un poco choqueados con estas cosas que hemos escuchado, así que nada más que agradecerte nuevamente la información y agradecer a cada uno de ustedes porque se conectó. Gracias, Natalia. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, le dejo el correo, es seminariobíblico@aunclickdesalir.cl, seminariobíblico@aunclick.cl, y nuestras redes sociales oficiales del seminario es a un clic de salir en Instagram o por punto nativo en Instagram también. A quienes me han pedido a lo mejor el correo de Felipe, no sé si lo quieres compartir, Felipe, tú acá en el chat, o se lo doy yo por interno, como tú quieras.
Estoy muteado. Como tú quieras, compártelo tú, mi correo abierto, que el que lo quiera recibir. De hecho, algunos que me escribieron les terminé dando mi celular, así que no hay ningún Súper. problema. ¿Sí? Voy a escribir acá en el chat, Felipe. Me Ah, voy a ya. salir de la formalidad. Ah, ya. Felipe, Ya. Felipe. Mujica. No, lo escribo yo mejor, Dale, 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 escríbelo tú mejor. que es mi nombre completo. Ya. Sí, a ver, espérate, no sé cómo manejar. Aquí está. Él Ya, lo va a lo voy a escribir escribir Felipe. acá. Lo voy a escribir acá. Es Felipe, disculpen, es que no me manejo mucho con este computador, es el de mi esposa. Felipe.luis.mujica, ¿sí? .cortés @gmail.com. Ese, el Sí, que me quiere escribir cualquier cosa, Cristian es el jefe, tengo el documento armado, yo se lo voy a hacer llegar a él para que, si alguien lo quiere. sí. Eso. Miriam, ¿quieres decir algo también? Ahí que está Miriam, representante del movimiento universitario de Jucum, y es parte del equipo Unclip de Celis también. Ah, te estás muteada. Deja de mutearte, Miriam. Espérame. Ahora sí. Sí, es una bendición poder contar con nuestro hermano Felipe y como bien dice el Ministerio Movimiento Universitario, nosotros tenemos la voz también. No, los que son universitarios, les pido que estén orando de cómo de manera sabia ustedes puedan ser luz y sal dentro de las universidades. Hoy es con mucha violencia, pero nosotros con sabiduría podemos cambiar y transformar el ambiente espiritual de las universidades. Es ahí donde se está adoctrinando a las personas. Pero nosotros con Biblia en mano podemos tener la revelación del Espíritu Santo, ¿cierto? Para poder ser sabios en todo esto. No debemos tener miedo, debemos ser sabios. Y como bien decía Felipe, él estudió con la Biblia. Él salía de la universidad y estudiaba la Biblia. Y hoy día ese es nuestro llamado, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. No dejemos de hacerlo, porque es lo que hoy día nos puede mantener en pie. Y la oración constante con nuestro Señor. Eso, por eso son tan importantes los devocionales que desarrollamos dentro del seminario. Nuestra conversación diaria con nuestro Maestro. Eso, gracias. Gracias, Miriam. Así que, queridos, fue un placer. Les bendecimos a todos, un gusto. Cualquier cosa vuelva a escribirnos en seminario bíblico @ a un clic de salir. Dios les bendiga. Gracias, Felipe. Y nos vemos el jueves en clases. Chao, chao.